Como saben la mayoría de los amigos que me siguen a través de este podcast Punto de Vista, yo conduzco un programa que se llama Cara a Cara en EWTN y en Radio Católica Mundial. Y en este programa cada tanto respondo preguntas o abordo temas sin un invitado, ¿no? Respondo las preguntas que me envían por correo electrónico o por redes sociales, o en algunos casos aclaro algunos puntos. No hace mucho dediqué un programa específicamente al tema de los críticos del Papa Francisco y expliqué cómo la mayoría de los argumentos eran unos argumentos ridículos y eran argumentos que se basaban en premisas absolutamente falsas. Algunas personas, sin embargo, me han escrito porque consideran que todavía no se han respondido, entre comillas, a pesar de que ya ha sucedido, o sea, ya han sido respondidos, los argumentos del señor Villasana y del famoso Galat, sobre el cual ya no tengo interés de hablar porque, como sabemos, ha sido excluido de la comunión de la Iglesia por los obispos por negar la veracidad del Papa. Pero los argumentos que dicen que todavía parecen convincentes son los argumentos que se refieren a la elección, el proceso de la elección del Papa. Y que la elección del Papa sería canónicamente inválida. ¿Por qué? Lo explico de manera muy sencilla. ¿Cuál es el argumento? ¿No? El derecho canónico, es decir, la ley que rige a la Iglesia, señala claramente que los católicos no pueden, especialmente, de manera especial, los cardenales electores, y los cardenales en general, incluso aquellos que no son electores, no pueden conspirar previo a una elección papal para manipular las elecciones del Papa, para manipular un cónclave y obtener un fruto determinado, es decir, la elección de una persona determinada. Y si esa manipulación se comprueba en el cónclave, esa manipulación se comprueba, entonces eso invalidaría la elección papal. Esto es, en términos generales, explicándolo en sencillo, lo que indica la norma del Código de Derecho Canónico. Poco después de la elección de Francisco, sin embargo, salen dos libros. Uno del autor católico británico Austin Iveray, el gran reformador, y en segundo lugar una autobiografía del cardenal Godfried Daniels, un cardenal de los Países Bajos, ya retirado. Y Austin Iveray reconoce que un cardenal británico, junto con el cardenal Daniels, junto con otros cardenales, en la época en la que gobernaba el Papa Benedicto, se reunieron para hablar de cuál sería el futuro de la Iglesia y qué personaje sería ideal para suceder al Papa Benedicto XVI. Nadie sabía que el Papa se iba a retirar, ¿no? Pero sí considerando que no era joven y que en consecuencia su pontificado no iba a ser largo y que había que pensar en una alternativa. Y estos cardenales coincidieron en la personalidad del cardenal arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, que había sido uno de los voceados en el cónclave que eligió a Benedicto XVI. Cuando esto salió, cuando la biografía de el gran reformador salió con este comentario, Austin Iveray hizo una aclaración muy importante apenas se publicó el libro, durante la gira que hizo en Estados Unidos para promover el libro. Hizo una aclaración señalando que esta reunión había sido una reunión de amigos, de personas que pensaban igual, de una tendencia progresista, obviamente, sobre un futuro papa, y que eso no tenía nada que ver con el tipo de reunión que condena el Código de Derecho Canónico.
Y vamos a ver esto un poco más adelante. Cuando sale el libro de Gottfried Daniels, que es uno de los líderes de la izquierda eclesial, uno de los abiertamente opuestos a la elección del Papa Benedicto XVI y alguien completamente inclinado, digamos, por un cambio, alguien que además fue acusado de manejar mal los casos de abusos sexuales en su diócesis originalmente, y que se salvó de un ataque mediático porque era un hombre, digamos, de tendencia de izquierda, con la cual la prensa de su propio país, en los Países Bajos, simpatizaba. Publica su libro, él tratando de ser humorístico, no le resultó, pero tratando de ser humorístico, habló con más detalle de estas reuniones que mencionó Austin Alberay en su biografía del Gran Reformador. Y habla de este grupo que además sostuvo un par de reuniones en una ciudad suiza, en el este de Suiza, que se llama St. Gallen. Y en esta ciudad de St. Gallen, cuenta Gottfried Daniels, se reunieron estos cardenales para pensar en cómo hacer que el futuro de la Iglesia tuviera un papa distinto a Benedicto XVI. Y allí llegaron a la conclusión de que su personaje debía ser el cardenal Bergoglio, de que su opción debía ser el cardenal Bergoglio. Y como digo, tratando de ser humorístico, el cardenal Gottfried Daniels llamó a este grupo la mafia de St. Gallen, ¿no? Él mismo le puso el nombre, la mafia de St. Gallen, siendo humorístico, o sea, tratando de darle el nombre. Sí, para muchos esta reunión era una reunión como una reunión de una mafia, etc. Pero fuera del nombre ridículo que pretendió ser humorístico de la mafia de St. Gallen, no hubo nada de mafia en el sentido que recordemos que varios de los cardenales ahí reunidos ya eran cardenales que estaban retirados de sus diócesis, que su capacidad de acción era menor, ¿no? Entonces, el Código de Derecho Canónico tiene esta cláusula que dice que no se puede conspirar, que los cardenales no pueden conspirar para la elección de un papa. Pero estos encuentros, cuando el papa era Benedicto XVI y no existía un cónclave y no se estaba trabajando en un cónclave, nunca van a caer dentro de las normas de este principio del Código de Derecho Canónico que impide el complot de cardenales en el caso de un cónclave. Aquí no estaban en un cónclave, no era un cónclave, estaban planeando el futuro de la Iglesia, y esto lo han hecho múltiples cardenales de múltiples tendencias a lo largo de la historia, cuando perciben que un pontificado se está acercando a su final. Y yo recuerdo de numerosas reuniones en el largo final del pontificado de San Juan Pablo II, de personas de una tendencia y otra que se juntaban a pensar en el futuro de la Iglesia. Y en muchas ocasiones recuerdo de haber visto cómo se apostaba por el cardenal Martini, que era un cardenal visto como opuesto o polar a San Juan Pablo II, y todas estas especulaciones se realizaron, se filtraron a la prensa, se conocieron y nunca fueron cuestionadas por nadie. Entonces, Villasana y Galat utilizan la existencia de esta mafia de St. Gallen, para utilizar el término desafortunado que utilizó su miembro y promotor, el cardenal Gottfried Daniels, para decir que la elección de Francisco fue ilícita porque viola este canon del Código de Derecho Canónico. No lo viola, nunca lo violó, porque estas reuniones no se realizaron durante el cónclave. Estas especulaciones no se realizaron durante el cónclave, y algunos de esos cardenales de la mafia de St. Gallen, entre comillas, ni siquiera eran electores. O sea, podían especular, etcétera, pero ni siquiera eran electores, no llegaron a votar. Entonces,
Muchos cardenales influyeron, apostaron, promovieron distintos candidatos. Por supuesto, eso siempre sucede. Y al interior del cónclave, ¿cómo creen que se llega a un consenso? ¿Por qué existen tantas pausas de oración y también de diálogo al interior del cónclave? ¿Por qué el cónclave está previsto que después de un número determinado de votaciones, si no se llega a un consenso sobre un papa, tiene que haber unos días de oración y de diálogo y de retiro de los cardenales para luego comenzar otra vez en los votos? Para que recen y conversen y lleguen a un acuerdo. En consecuencia, el diálogo en vistas a un consenso no está prohibido por este código. Está prohibida la manipulación. Está prohibido que se utilice chantaje, presiones, etc. Eso es lo que previene. Y esta teoría de Villasana y de Galat, que yo no creo que sean inocentes en ignorar cuál es el límite de este código, de este canon del Código de Derecho Canónico. Yo creo que actúan con cierta malicia, pero no me toca a mí juzgarlos. Es imposible aplicar este canon del Código de Derecho Canónico a lo que hicieron en estas reuniones especulativas de la mal llamada mafia de Saint Gallen, porque finalmente no tuvieron un efecto significativo, porque el cardenal Murphy O'Connor, el cardenal Daniels, el cardenal Martini cuando estaba vivo, no tenían una influencia significativa sobre otros cardenales en su capacidad de votar, no eran líderes importantes. Al contrario, Murphy O'Connor, por ejemplo, que en paz descanse, hace poco falleció, o el cardenal Daniels, tenían ambos grandes problemas de prestigio por la manera como habían manejado cada uno en su diócesis casos de abusos sexuales. Entonces, para mayor confirmación, Benedicto XVI dijo que la elección de Francisco era una elección absolutamente legítima. En consecuencia, no hay nada, la razón por la cual nunca se le ha dado importancia a las tesis de Villasana y de Galat sobre la ilegitimidad de la elección de Francisco es porque están basadas en leyendas, en la mala aplicación, una aplicación extensa y una aplicación ignorante, deliberadamente ignorante, de un canon del Código de Derecho Canónico para tratar de abarcar reuniones que siempre se han dado en la Iglesia en una y otra dirección y que no tienen que ver directamente con el tipo de reuniones que en un cónclave se prohíben. Entonces, cuando me dicen, Alejandro, esto hay que argumentarlo, hay que explicarlo, siempre me ha parecido innecesario porque está el testimonio del mismo Benedicto XVI retirado que dijo la elección ha sido absolutamente legítima y quienes piensan lo contrario es un absurdo. Entonces, los mismos que dicen que Benedicto XVI sigue siendo el Papa son los criticados por Benedicto XVI, quien dice no, el Papa legítimo es Francisco. Entonces, lo digo simplemente para que queden claro y para que no quede volando ahí como que existe efectivamente un argumento canónico que cuestionaría la legitimidad de la elección de Francisco. No existe. Es falso, es producto de una mala interpretación y es producto de una manipulación de un código por aquellos que simplemente no quieren que Francisco sea el Papa. Que tengas un buen día.